En esta pregunta se están refiriendo a los psicofármacos y en concreto a la medicación antipsicótica. Este es uno de los temas más preguntados en el MIR. La opción correcta es la número 3, la acatisia, que se describe exactamente como la sensación de inquietud interna presentada tras el tratamiento con antipsicóticos. Como caso clínico, exactamente aparecen los síntomas que aquí se refieren, es decir, el paciente es incapaz de relajarse, se mueve de un lado a otro, siente las piernas muy incómodas, una sensación de inquietud general que le hace estar balanceándose y a pesar de intentar relajarse no lo consigue, porque es una inquietud que está provocada por un fármaco, no una ansiedad normal. En esta pregunta MIR tenemos que tener claro que hay dos tipos de grupos de antipsicóticos, los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. En el manual hay una tabla muy amplia en la que explican los fármacos antipsicóticos, de las cuales yo os recomiendo que os estudiéis los antipsicóticos típicos y que los atípicos lo leáis y os aprendáis alguna característica diferencial de cada uno, alguna característica un poco más peculiar. Lo que más preguntan en el MIR son los efectos secundarios de los antipsicóticos. Los antipsicóticos van a tener dos tipos de efectos secundarios. En primer lugar, los síntomas extrapiramidales o trastornos del movimiento inducidos por antipsicóticos y, en segundo lugar, un síndrome mucho más grave, que es el síndrome neuroléptico maligno. El primer grupo de efectos secundarios, los síntomas extrapiramidales, tal y como veis en la tabla, se van a dividir en tres tipos en función del inicio y de su aparición. Es decir, vamos a tener los síntomas extrapiramidales agudos, los síntomas extrapiramidales subagudos y los síntomas extrapiramidales tardíos. Si os fijáis en la tabla, el síntoma extrapiramidal agudo que viene recogido es la distonía. Es un síntoma que aparece en la primera semana de tratamiento y que la clínica típica consiste o bien en una crisis oculógira, es decir, que los ojos se vuelven hacia arriba, o una tortícolis, un espasmo laríngeo o un espasmo, una distonía de cualquier músculo, como por ejemplo la musculatura lumbar. Los jóvenes varones y el uso de neurolépticos incisivos son factores de riesgo para presentar la distonía aguda y el tratamiento se hace con anticolinérgicos que se inyectan de forma intramuscular, en concreto viperideno. Los síntomas extrapiramidales subagudos son dos, por un lado el parkinsonismo y por otro lado la acatisia. El parkinsonismo, como su nombre indica, va a ser un conjunto de síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson, es decir, temblor, discinesia, rigidez, pero provocada por fármacos. El tratamiento del parkinsonismo van a ser también los fármacos anticolinérgicos y la amantadina, que es un fármaco que se utiliza también en la enfermedad de Parkinson de verdad. La acatisia es el otro efecto subagudo, aparece también pues a las 3-4 meses de tratamiento y es concretamente al que se refiere la pregunta que estamos haciendo. Se refiere a una sensación de inquietud interna, una sensación de inquietud que le hace al paciente moverse y estar intranquilo. El tratamiento de la acatisia se hace con beta bloqueantes y con benzodiazepinas. El último efecto secundario relacionado con la sintomatología extrapiramidal es la discinesia tardía que aparece tras años de tratamiento con antipsicóticos. Puede ser a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, no hay una fecha concreta. Suele consistir en movimientos bucolinguofaciales, como sacar la lengua, mover los labios, y hasta en un 15% de los casos es muy grave e incapacita el funcionamiento del paciente. Recordaros que entre los factores de riesgo está el haber utilizado muchos fármacos anticolinérgicos durante el tratamiento, con lo cual debemos tener cuidado a la hora de utilizarlos si hay una distonía o si hay un parkinsonismo. La discinesia tardía tiene un problema, que es que no tenemos un tratamiento para ella, no hay un tratamiento concreto para la discinesia, sino que lo que podemos hacer es prevenirla. ¿Cómo se previene? Pues utilizando antipsicóticos atípicos, antipsicóticos de segunda generación, antipsicóticos modernos, porque los antipsicóticos típicos, los clásicos, se han relacionado más con la aparición de discinesias tardías.
Otra cosa que podemos hacer si aparece ya la discinesia es retirar el antipsicótico que la está provocando y poner un antipsicótico de segunda generación. En el MIR, el más preguntado ha sido la clozapina. Respecto al síndrome neuroléptico maligno, el otro efecto secundario grave, debemos recordar para el MIR que va a presentarse con una triada de síntomas característicos, que van a ser la rigidez, la hipertermia, aumento de temperatura, y un parámetro analítico que es la leucocitosis. Todo esto, lógicamente, acompañado de alteración del nivel de conciencia y una disregulación autonómica por el mal estado general del paciente. A veces, en lugar de leucocitosis, nos hablan de un aumento de la CPK. El síndrome neuroléptico maligno es un síndrome grave, con una mortalidad de hasta el 20%. Debido a esta rigidez, se provoca una destrucción tisular que hace que aumente la CPK y la mioglobina, llegando a provocar una verdadera mioglobinuria y una insuficiencia renal que puede llevar a la muerte. Así pues, debe tratarse de manera urgente, debe hacerse soporte vital y utilizaremos bromocriptina y dandrolene como fármacos para su tratamiento. Respecto a otro efecto secundario que tienen los antipsicóticos y que ha sido preguntado en el MIR, es la agranulocitosis que provoca la clozapina. Es un antipsicótico de segunda generación, muy utilizado y que tiene este efecto secundario que aparece en el 1-2% de los casos y que así lo han preguntado en el MIR. Solamente recordaros que tenéis que estudiaros bien la clínica de la esquizofrenia y la clínica de los trastornos psicóticos, pero que debéis de guardar energías para aprenderos el tratamiento y en concreto los efectos secundarios que tienen los antipsicóticos porque ha sido lo más preguntado en el MIR.